¿Qué son las redes neuronales? Las neuronas son el elemento fundamental de nuestro sistema nervioso, ya que se encargan de recibir, procesar y transmitir la información. Esta información puede venir de muchas formas y de distintas señales. Por ejemplo, puede venir de nuestra vista, de nuestros oídos. Las redes neuronales lo que tratan es de simular este comportamiento. De esta forma, el ordenador o la máquina va a ser capaz de reconocer patrones, interpretar datos y tomar decisiones simulando como lo haría una persona. Esto nos va a permitir crear un montón de aplicaciones sorprendentes y que usamos en nuestra vida cotidiana, como puede ser el reconocimiento de voz, la visión por ordenador, la creación de arte. Por ejemplo, vemos que ahora hay modelos que crean vídeo, crean imagen, la predicción de ciertas cosas, como por ejemplo enfermedades, e incluso la generación de texto. Porque sí, estos modelos que parecen tan complejos como ChatGPT, al final se basan en redes neuronales. En resumen, una red neuronal no es nada más que lo que veis aquí. Un conjunto de neuronas, que son estos puntos en rojo, que están agrupadas en capas, que sería cada fila, y que las vamos a conectar unas con otras, y vamos a pasar la salida de una como entrada de otra. En este caso, están conectadas todas con todas. Esta capa se conoce como una capa densa. Y básicamente, como vemos en el ejemplo, aquí lo que hacemos es pasar un número que se ha dibujado a mano y la red lo que hace es predecir qué número es a partir de la información de todos los píxeles de la imagen. Pero vamos a ver con más detalle cómo funciona cada neurona individualmente. Pero antes de nada, no olvides suscribirte y dar a la campanita si te gusta este contenido. ¿Qué es una neurona? Básicamente, es el elemento fundamental de una red neuronal que va a recibir una serie de entradas, que son estas X1 y X2, a las cuales las va a asignar un peso, que son estos W1 y estos W2, además de todas las entradas de las neuronas anteriores, con sus pesos, va a recibir este parámetro B, que se conoce como sesgo, y lo que va a hacer es combinarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer la suma de las X por su correspondiente W más la B. Y todo esto lo vamos a pasar por una función que se llama de activación y que puede ser de muchos tipos. Un ejemplo de función de activación es la función sigmoide, que básicamente hace lo que veis aquí. Bueno, perdonadme por el dibujo, que a mano es un poco complicado. Pero básicamente lo que hace es limitarse entre 0 y 1, cortando con el eje Y en 0,5. Entonces, imaginemos que tenemos una X de entrada que es 27. Pues lo que le va a asignar va a ser el punto donde corta con la función, que en este caso va a estar en 1. Imaginemos que la X es 0. Pues la Y, que va a ser la salida, va a ser 0,5 en caso de que esta función sigmoide esté justo cortando con el eje Y en 0,5, como es este ejemplo. Vamos a volver con las neuronas. Igual os estáis preguntando, ¿y los pesos cómo se los asigna? Bueno, estos pesos inicialmente los arrancamos de forma aleatoria y veremos que los vamos a ir modificando. ¿Para qué? Para optimizar nuestra red. Y esta es la forma en la que va a aprender. Como habíamos visto, las neuronas se agrupan en capas. Pero, ¿qué capas? Capas existen de muchos tipos. Veremos que hay estas capas densas, que ya hemos visto que son las que se conectan todas con todas. Hay capas convolucionales. Hay muchos tipos de capas. Pero en general los clasificamos en 3, que son las capas de entrada, que son las que reciben los datos, ya sea información en formato tabla, ya sea una imagen, ya sea una pista de audio. Las capas ocultas, que es donde ocurre la magia, donde se crean los nuevos atributos y este modelo neuronal aprende los distintos patrones. Y las capas de salida, que son los que nos retornan la información de salida, que puede ser una imagen,
puede ser un texto, puede ser un número, como veíamos al principio. Pero, ¿cómo hacemos el cálculo para una capa entera? Básicamente, y una de las cosas que hacen súper interesantes a las redes neuronales es que todas las operaciones las hacemos en tensores. Como vemos aquí, al final, son productos matriciales. Y estamos haciendo la multiplicación de una capa, incluyendo todas las neuronas, de una sola pasada. Vemos aquí que tenemos una matriz de W, que es la matriz de los pesos, que es el peso de la salida de cada neurona anterior con cada neurona de nuestra capa, de estos 4 puntitos azules. Estas A's, que se corresponderían con las X, que son las salidas de la capa anterior, y las B's, que son los sesgos de la capa anterior. Y si esta operación la pasamos por nuestra función de activación, tenemos el resultado de nuestra capa para cada una de las neuronas. Para entrenar la red neuronal, lo que entrenamos son los pesos y los sesgos, estas W y estas B's. ¿Cómo los entrenamos? Para entrenarlos, lo que hacemos es definimos una función de coste, ya sea un MAE, por ejemplo, si es para regresión, otra función para clasificación, como puede ser este Sparse Categorical Cross Entropy, que os recomiendo si estáis usando redes neuronales para clasificación, porque es el que mejor funciona, la verdad. Básicamente vamos a coger esta función y vamos a tratar de minimizarla. Para ello vamos a utilizar un optimizador, que existen muchos. En este vídeo vamos a ver el descenso por gradiente. Dentro de estas redes neuronales hay un concepto muy importante y que os recomiendo si tenéis tiempo que le intentéis investigar un poquito, que es el backpropagation, es decir, la propagación hacia atrás. Nosotros, cuando vamos a predecir, pasamos la información por la primera capa, nos devuelve una salida, la pasamos por la segunda y de esta hasta el final. Para actualizar los pesos, lo que hacemos es recorrer la red a la inversa. Y lo hacemos con derivadas parciales. Es decir, vamos desde la capa final hasta la primera capa. Y actualizamos los pesos de esta forma. El peso es igual a el peso menos un paso de aprendizaje, que vais a ver en muchos sitios que se llama learning rate, y luego alguna especie de fórmula que relacione la derivada parcial. Vamos a ver un ejemplo súper sencillito de cómo se hace una red neuronal con la librería TensorFlow en Python. Vamos a ver un ejemplo súper sencillito de cómo podemos hacer una red neuronal en Python. Simplemente importamos TensorFlow, de models importamos sequential, que nos va a permitir crear una red neuronal secuencial. ¿Qué es secuencial? Pues básicamente que lo que sale de una capa entra en la siguiente. Vamos a importar el tipo de capa densa, que es la que vamos a utilizar. Lo primero, vamos a definir este modelo sequential y vamos a ir con .add añadiéndole capas. Esta capa dense tenemos que especificar lo siguiente: las neuronas que va a tener, que va a ser lo mismo que las salidas al final, porque si tiene 16 neuronas, pues va a sacar 16 salidas, ¿no? Lo que le va a entrar, el tamaño de lo que le va a entrar, en este caso vamos a pasarle a este ejemplo 3 valores por cada observación, y la activación que va a usar para la salida. Esta ReLU es una activación muy común que veremos en los siguientes vídeos. Después de esa capa, creamos otra capa densa, lo mismo, que recibe los valores de la anterior y saca otros 5, y otra última capa que lo mismo. Y añadimos una capa final, que va a ser la de salida, que nos va a devolver un valor, y vamos a utilizar una activación sigmoide, porque como hemos visto, nos retorna valores entre 0 y 1, que es lo que vamos a querer. Después definimos el optimizador, en este caso vamos a utilizar Adam, que es uno muy popular,
que veremos en próximos vídeos de redes neuronales, y le definimos el learning rate, ese paso de aprendizaje. En este caso he puesto 1 por 10 a la menos 3. Definimos también la función de pérdida, que vamos a usar Sparse Categorical Cross Entropy, y la métrica de accuracy, para que nos muestre la accuracy. Con .summary podemos ver un resumen de las capas que tenemos en nuestro modelo y otra información, como por ejemplo el número total de parámetros, de todos estos parámetros, cuántos son entrenables, y vemos que nos muestra una tablilla con cada una de las capas. Para este ejemplo, como veis sí que es un poco chorras, simplemente vamos a pasarle, cada observación va a ser una lista de 3 valores iguales, por ejemplo 3, 1, y quiero que me prediga, por ejemplo, 0,1. Si son 3 doses, quiero que me prediga 0,2, 3 treses, 0,3, y así. Vamos a ver cómo con solo estas 3 observaciones, lo fácil que va a aprender la relación. Importante, estas redes y el TensorFlow trabajan con un objeto que se llaman tensores. Por ejemplo, estas listas que tenemos aquí, tendríamos que convertirlas a tensor utilizando esta función que veis aquí, y de esta forma ya podemos usarlas para entrenar el modelo. Si accedemos al atributo .weights de nuestro modelo, vemos que tenemos los pesos que ha inicializado de forma aleatoria. Y si vemos, por ejemplo, para la primera capa, tenemos estos pesos de aquí, que se corresponden con las W, los pesos, y vemos que además tenemos estos, que los llama bayas, que es el sesgo, y vemos que tenemos entonces unos pesos y unos sesgos por cada una de las capas. Si entrenamos el modelo con .fit, vemos que lo ha entrenado, podemos guardar los resultados en este objeto history, que como veis aquí tiene muchos atributos que ahora por el momento no los vamos a usar, pero que son bastante útiles. Y vemos como con nada, si hacemos una predicción, como por ejemplo pasando 3, 4, vemos que nos predice 0.396. Por lo tanto, prácticamente podríamos decir que ha acertado, con casi ninguna observación y con un ejemplo y una red muy sencillos. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, se agradece un like y una suscripción. Y como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.